El costo de oportunidad es algo que se habla, pero no se interioriza. Y para mí el costo de oportunidad es uno de los drive más fuertes cuando uno habla de innovación. Si bien hay una optimización, market share, pero el costo de oportunidad es lo que te lleva las necesidades que hoy no estás atendiendo y crear nuevas necesidades a ese escena azul. Pero nosotros eso nunca es un driver porque no lo vemos cuantificable. Entonces las compañías lo ven como hacia un costo de oportunidad, pero realmente es darle relevancia a esa parte. Mira que ese costo de oportunidad, acá conectándolo la semana pasada, estuvimos en una misión de infiltrados en ACH y, y me da la reflexión porque el presidente nos contaba que ellos tenían transfi ya desde el 2013, pero que en ese momento pues el mercado no lo necesitaba y es un costo de oportunidad de lanzar antes, un costo de oportunidad de no lanzar, pero pues obviamente las compañías no pueden saber cuál es el momento preciso, exacto, perfecto para hacer eso. Bienvenidos todos a un capítulo más de Remando en Arequipe, el podcast que le ayuda a los innovadores corporativos a maximizar sus probabilidades de éxito a través de conversaciones, lecciones aprendidas y experiencias de personas que viven la remada en Arequipe. El día de hoy tenemos un invitado muy especial y vamos a hablar, este capítulo va a ser bien interesante, que va a tener de pronto algo de polémica, creo yo, y es de modelos integrales de transformación. Justamente estaba hablando con una organización que me contaba que tenían un problema porque había área de innovación, había área de investigación y desarrollo, había área de transformación digital, de ingeniería y todos iban desarticulados. Entonces, pensando en esa persona, este capítulo me encanta para poder ver cómo podemos integrar esos diferentes modelos. Y para eso tenemos a Julián Cardona, que Julián atendió el llamado de invitados recomendados al podcast de Remando en Arequipe. Entonces, Juli, bienvenido al podcast y cuéntales a todos quién eres y cómo llegaste al mundo de la innovación. Bueno, Santiago, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Excelente estar hoy acá como invitado en este podcast de Remando en Arequipe. Yo he visto demasiados capítulos y es muy interesante lo que es, ¿cierto? Como ecosistema y como comunidad nos soportamos sobre, hey, yo lo viví, no quiero que alguien más lo viva, te recomiendo esto, cuidado con esto. Creo que también es una forma de protegernos y ayudarnos a seguir evolucionando como comunidad, pues en la parte de innovación. Pues Santiago, yo te cuento, soy casado, tengo 2 hijos, padre de 2, tanto 2 niños como 2 hijas perrunas. Estoy comprometido por donde lo vea. 17 años de relación con una crack en innovación y ahí vas viendo cómo entra innovación. 15 años de experiencia. La visión integral va desde mi recorrido organizacional, es en calidad de producto, producción, sistemas de gestión integral, tecnología, business intelligence, innovación y agilidad. Pero no fue como saltando donde fuera la tendencia, mucho va desde el propósito. Yo creo que cada persona también tiene su propósito de que lo inspira, lo apasiona y va cambiando a medida que uno va creciendo profesional y personalmente. Mi propósito es potenciar personas y transformar comunidades, ¿cierto? Yo pensé que eran negocios, pero cuando empecé a interactuar con los colegios de mi hijo, ¿cierto? Con la iglesia, en algunos grupos bíblicos, también me buscaban, ¿cierto? De cómo ayudarlos a transformar como comunidad. Empecé a ver que uno puede transformar entornos donde interactúa, no solamente son organizaciones, no solo hacemos parte de una comunidad organizacional, sino que interactuamos con muchas comunidades. ¿Y cómo aterricé en el mundo de la innovación? Cuando estaba pasando en mi vida laboral por sistemas de gestión integral. Mi esposa empezó en Auteco, ¿cierto? En Auteco con los sistemas de gestión y el ecosistema de innovación de la ANDI. Ella empezó a interactuar con esa comunidad que venía creciendo, pues ya lleva 20 años, pero ella desde hace 11 años, pues como tal empezó mucho trabajo con ellos y me empezaba a tener conversaciones interesantes. Entonces ella me decía sobre lo que aprendía, discutíamos, ella me cuestionaba porque yo era muy cuadriculado y me hizo
abrirme frente a ese mundo. Y cuando tú empiezas a entrar a ese mundo, empiezas a ver que tu visión cuadriculada se empieza a desdibujar y se empieza a complementar. Porque en los sistemas de gestión sí va mucho a la normalización y la estandarización, pero la innovación te lleva a correr esas barreras de cuando estás pensando en la caja, venga, estas son las barreras, pero las puedes ampliar. Y cómo pensar fuera de la caja cuando las soluciones que tienes en la caja no son suficientes. Entonces, desde ese momento empecé a estudiar temas de innovación, a interactuar, a vivir en ese entorno también de la innovación, y ha sido muy interesante pues ese recorrido. Ya veo conectando diferentes puntos de cómo terminas. Mira que algo que me parece muy curioso es que en muchas organizaciones el área de innovación nace en el área de procesos, ¿sí? O como que surge o emerge por ahí, porque dicen como, bueno, sistema de gestión, eso suena como a sistema de gestión de calidad, sistema de gestión de innovación. De hecho, acuérdense que hay un capítulo específicamente de ese programa de la Andy, por si quieren escuchar más, pero como que surge en esa área porque están como similares, se parecen, y si uno pone el sistema de calidad, el sistema de gestión, eso es básicamente lo mismo, y como mejora continua, y con esa parte como que uno empieza a ver cómo es ese H1 y H2, pero aterrizándolo también al episodio, pues obviamente un sistema, hay una organización, son muchos sistemas, ¿sí? Muchos procesos que interactúan y muchos modelos. Entonces, cuéntanos cómo te estrellaste, cómo remaste en Arequipe con este problema de conexión entre los diferentes sistemas y modelos, tanto de calidad como de innovación, transformación digital. ¿Cómo te estrellaste contra la pared con este tema? Eso es muy interesante porque en todas las organizaciones pasaba, ¿cierto? No hubo una como que estaba en pequeñas, medianas, grandes. Tú puedes ver mi hoja de vida pues como tal, y hay grandes organizaciones y pasa, ¿cierto? ¿Y qué es lo que yo veo? ¿Sí? Cuando tú empiezas como a tener estas interacciones con equipos de trabajo y visiones organizacionales y propósitos de las organizaciones, se empieza a desvirtuar como esa visión y ese propósito de transformación más unificado. Pero ¿por qué se empieza a dar? Se empieza a dar por un tema de diferentes visiones, de liderazgo, de ego, ¿cierto? De presentación de resultados. Entonces uno empieza a decir, queremos trabajar como sociedad o como comunidad. Y eso es algo que vamos a andar más adelante. Pero yo en diferentes partes donde hago charlas y soy speakers, lo hago con un ejercicio. Yo les digo, listo, les voy a poner una situación hipotética y ustedes me van a decir dónde ponen la idea. Entonces yo les decía, resulta que hay un equipo de comercio exterior que maneja más de 150, 200 transacciones de importación y exportación en el mes, ¿cierto? Como son diferentes proveedores, ellos tienen que hacer seguimiento en todas esas plataformas. Escalan el requerimiento de, venga, yo necesito unificar esto al área de TI. El área de TI le dice, venga, después de un análisis total de las soluciones, ahí me demoré 6 meses. No encontré ninguna herramienta que tenga eso. Nos tocaría hacerlo a la medida. Entonces dicen, yo ahí veo una oportunidad de negocio, involucremos al equipo de innovación, ¿cierto? Involucramos al equipo de innovación, empiezan a hacer el design thinking, el mínimo producto viable, empiezan a crear equipos multidisciplinarios, sacan su mínimo producto viable, listo, sesiones, 6, 7 meses, vamos un año, ¿cierto? Donde trabajamos y ahí logramos nuestro mínimo producto viable, pero necesitamos construirlo en menor tiempo para el costo de oportunidad que vemos en el mercado. Entonces incluimos el equipo al código de Agile y empezamos a trabajar, empezamos a diseñar, a entregar en sprints, a sacar nuestro producto, y resulta que después de 8 meses saqué la solución y la solución se demora más de lo que se demora la persona haciendo la validación. Por complejidad en soluciones, en innovaciones y demás, pero se demora más de lo que hoy una persona entra en cada plataforma y consolida. Si tú vas ahí en 2 años, ¿cierto? Entonces involucras a las personas de procesos, hacen una reingeniería y sacan la solución después de 2 años y medio. Y resulta que hace 1 año y medio ya alguien vio
la oportunidad, lo capitalizó, era una empresa más pequeña de forma horizontal y lo capitalizó. Entonces ya tienes que luchar contra un competidor que ya tenía el 55% del market share, ¿cierto? Y tienes que mejorar tu producto sin sacarlo, tienes que seguir invirtiendo, 3 años de inversión. Entonces ahí es donde uno se pregunta, y cuando llevo este tipo de reflexiones, me dicen, pero tú me dijiste que lo podían integrar. Y yo le dije, y yo cuando te dije que no lo podían integrar desde que te planteé el ejercicio. Entonces, ¿cómo está dentro de nuestro mindset que esas líneas invisibles, cada área tiene un foco diferente y un objetivo diferente y unos resultados diferentes y son especialistas? Si nosotros, como áreas de evolución organizacional, buscamos integrar personas multidisciplinarias para soluciones, porque nosotros como áreas de evolución organizacional también nos integramos bajo un mismo modelo. Ahí fue que yo dije, no, esto lo tengo que cambiar porque dentro de la organización que estoy liderando no puede pasar lo mismo. No puede ser que las personas se pierdan en la complejidad que llevamos en los diferentes canales y procesos a la organización para buscar una solución y que perdamos en el mercado, que la compañía pierda, que hagan inversiones, que no capitalicemos el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es algo que se habla, pero no se interioriza. Y para mí el costo de oportunidad es uno de los drive más fuertes cuando uno habla de innovación. Si bien hay una optimización, market share, pero el costo de oportunidad es lo que te lleva las necesidades que hoy no estás atendiendo y crear nuevas necesidades a ese escena azul. Pero nosotros eso nunca es un driver porque no lo vemos cuantificable. Entonces las compañías lo ven como así, hay un costo de oportunidad, pero realmente es darle relevancia a esa parte. Mira que ese costo de oportunidad, acá conectándolo la semana pasada, estuvimos en una misión de infiltrados en ACH y me da, me da la reflexión porque el presidente nos contaba que ellos tenían transfilladas del 2013, pero que en ese momento pues el mercado no lo necesitaba, y es un costo de oportunidad de lanzar antes, un costo de oportunidad de no lanzar, pero pues obviamente las compañías no pueden saber cuál es el momento preciso, exacto, perfecto para hacer eso. Uh-huh. Sin embargo, lo que tú dices es muy interesante, o sea, que lo voy a parafrasear, y es: el costo de no innovar puede hacer que estemos perdiendo oportunidades, ¿sí? O sea, no innovar está haciendo que estemos perdiendo oportunidades en el mercado con los clientes y demás. Y eso que mencionas es una locura, Juli, porque son 3 años. Mira, yo te complemento esa historia. 3 años el gerente dice, jue madre, fue pucha, la innovación no sirve, cancelado, no se invierte más en eso por esa experiencia, donde se demoró mucho tiempo, se invirtió recursos, pero no se le pega al resultado que se está buscando. De hecho, mucho de esos dolores que mencionas, buscamos con Prototyping ayudar para eso, ¿sí? O sea, que no sean años, sino que tú puedas hacer mucho más rápido y que no haya tanta interdependencia, sino que las mismas personas que son builders puedan construir hasta cierto punto, y ya es como, venga, necesariamente necesito el apoyo, porque siempre estamos en una cola, en un backlog por allá no priorizado, y bueno, me parece bien interesante esa reflexión. Creo que así se va a llamar el episodio. Es más caro no innovar que innovar. Y muy importante es que cada uno tenemos áreas de especialización y visiones diferentes. Innovación es muy bueno para ser disruptivo, agilidad para la colaboración y la creación, TI entre la optimización de los procesos con base tecnológica y procesos en eficiencias y mejoras. Pero entonces me pasó cuando iban entre comunidades, llegué a la comunidad de agilidad y me encantó el trabajo colaborativo, los marcos. Yo, wow, esto es muy bacano. Pero cuando estaba viendo el output, yo decía, pero esos puntos, ¿por qué tienen que ver sobre entregar funcional el producto y no sobre generar valor al cliente? Y en la comunidad apenas hace 2 años están hablando de visión sistémica, y yo, pero ven, si yo vengo de la corriente de calidad y visión sistémica es de 1990 de Peter Drucker, porque apenas están
pensando en eso en el 2025. Principios que hablaba de Emin hace 70 años son los mismos principios de un entorno seguro para experimentar, colaboración, barreras, equipos multidisciplinarios. Entonces uno dice, hace 70 años, ¿qué no nos ha dejado como empresa poder capitalizar esos retos que tienen hace más de 100 años y los seguimos viviendo hoy? Esa falta de colaboración y pensar no como sociedad aisladas, sino realmente como comunidad. Oiga, todos estamos acá por lo mismo, necesitamos sobrevivir, necesitamos tener la misma cultura en ética, en valores, en acuerdos, necesitamos estar enfocados en lo mismo. Si no logramos eso, si no trabajamos como comunidad, que la comunidad viene desde la prehistoria, no sobrevivimos al entorno. Es que crear comunidad es la base para la comunicación, para la colaboración, para todo, para la lealtad, para la ética. Entonces uno dice, las mayores barreras para lograr ese objetivo somos nosotros como personas y como comunidad. Esa fue mi conclusión. ¿Cómo no van a hablar con el área de calidad que viene estudiando hace 70 años lo mismo y decir cuáles son sus experiencias para que podamos integrarnos y no repetir los mismos errores que ustedes repitieron, y yo los potencializo con lo que yo estoy conociendo ahora? Y el área de calidad también se cierra y dice, no, nosotros con nuestra normalización y estandarización estamos bien. Dentro de una organización, entonces y dentro de las comunidades uno piensa, ¿qué nos está faltando? Es un tema de ego, es un tema de no querer aprender, son barreras que nosotros mismos nos ponemos. Yo creo que hay una solución, lo hablaba con una líder de innovación, como fácil y rápida para eso, es trasladar esos objetivos de innovación a las áreas. O sea, que el objetivo de innovación sea de cada área, pero poniéndole su capítulo de colaboración. Yo estoy muy de acuerdo con eso, y es, en las organizaciones hay mucho conocimiento, muchos activos intangibles y ocultos que la gente ahí sabe hacer cosas, pero no está integrado, o sea, no hace parte de ese know-how de la organización, sino es algo que alguien sabe por ahí, pero todavía no es conocimiento de la organización, que no se pone al servicio de un proyecto y un proceso. Y lo tercero es que debería obligar esa no solo colaboración, sino compartir conocimiento con la organización. El otro día leía un paper, y así que lo repito por todos lados, pero dice, innovación depende de qué tanto conocimiento compartes. Entonces creo que eso tiene mucho que ver, porque lo que tú dices sí pasa. O sea, las áreas se ponen como en un caparazón, como herméticas, como no quiero que nadie se me meta acá, porque yo ya descubrí la mejor manera en el mundo de hacer algo, y es como una posición. Su santo grial. Sí, y es muy cómoda, ¿sabes? Porque nosotros decimos, y te lo juro que todos le hemos dicho, no, quiero salir de la zona de confort. Fuck, salir de la zona de confort es, o sea, eso no es salir de la zona de confort, sino realmente, pues, retarte, porque decir que no vas a hacer algo porque siempre lo hemos hecho así, pues eso no, es zona de confort máxima. Entonces hablamos de mindset, y yo creo mucho en eso, como que al final los innovadores corporativos tienen un mindset ganador, como que son líderes innatos que pueden lograr la política de la organización y lograr integrar esto para que los resultados puedan ser. Y me interesa mucho saber cómo lo hiciste. Tú dijiste, listo, yo acá eso no puede volver a pasar. ¿Cómo empezaste a materializar eso? Porque creo que la idea del podcast es que la gente se pueda llevar herramientas o prácticas de, uy, vea, Julián hizo esto, a mí eso me podría servir porque me está pasando algo similar. Súper importante, Santi, y yo creo que en lograr eso fueron más de 3-4 años construyendo de cómo integrarnos, ¿cierto? Porque lo que tú dices es válido, mindset, ponerlo en las áreas, definir mecanismos y marcos de trabajo que generen esa interacción. Pero algo también muy importante es cómo no nos seguimos abriendo ramitas de el código de agilidad, el código de TI, el código de innovación, el código de procesos, el código de eficiencia, mejora, ¿no?
cómo nos metemos también todos en una bolsa de un área de evolución organizacional, porque si nosotros nos unimos como facilitadores, eso es nuestra pasión, es llevar esos equipos de trabajo de un punto A a un punto B, facilitarle herramientas, metodologías, marcos de trabajo, mecanismos para que puedan desarrollarse. Entonces, como facilitadores también deberíamos estar en una misma bolsa y trabajar multidisciplinariamente, ¿cierto? Desde las diferentes perspectivas. No debe ser un solo facilitador, deberíamos ser varios porque es una buena perspectiva. Más que todo donde fluye el valor, que son en esa construcción de productos y servicios, esos desafíos estratégicos, esa parte que no está mapeada, que son los nuevos mares. Entonces uno dice, acá cómo me la voy a jugar, esa parte caótica que uno no sabe en el cinefín cómo darle respuesta desde donde estamos, ¿cierto? Pero entonces yo lo voy a resumir en 5 pasos. Lo primero que hicimos fue utilizar la metodología y la herramienta Metrics Tree, ¿cierto? Metrics Tree lo que te lleva es cuál es el foco de la organización, utilidad por persona, este es el valor que nos da. ¿Cómo compones eso? ¿Cierto? ¿Cómo empiezas a desplegar eso? A armar todo el diagrama de árbol sobre qué compone ese resultado. En gastos, en ingresos, en market share, en experiencia cliente. ¿Cómo monetizas todo ese tipo de cosas? ¿Cierto? ¿Cómo llevas a que eso sea un crecimiento, de que un engagement con un cliente realmente genere una venta o genere una recomendación, ¿cierto? Entonces tú empiezas a hacer ese metrics tree y al final llegas hasta la base de cómo la interacción de una persona puede generar el impacto dominó para lograr como tal el resultado final. Cuando tú tienes ese metrics tree ya dices, ya sé cómo voy yo dentro de mi rol a impactar a la organización y cómo el proceso impacta a la organización y cómo nos componemos en un resultado general. Mucha gente me dirá, pero solo estás pensando en la parte financiera, en la parte del ser, el desarrollo personal. Yo nunca he dicho que no esté. Lo que pasa es que tú, para cumplir un propósito, necesitas tener rentabilidad, ¿cierto? SpaceX, cuando iba a instalar los viveros en Marte, dijo, esto vale demasiado, ¿cierto? Mi propósito sigue claro, pero yo tengo que cambiar mi modelo de negocio. Los viajes comerciales al espacio lo vieron como una opción para poder lograr su propósito, ¿cierto? Porque tengo que ser rentable, porque vale demasiado, ¿sí? Entonces yo también en un sistema capitalista tengo que pensar de que yo tengo que ser rentable para poder seguir transformando las comunidades y entorno y demás donde tengo interacción. Entonces lo primero fue el Metrics Tree, como para, venga, yo donde cualquier iniciativa, cualquier idea, donde ponga foco, cómo impacta a la compañía, tener esa claridad. Lo segundo, entre áreas, fue tener esas conversaciones difíciles y constructivas. ¿Cómo vamos a crear ese modelo de transformación integral? ¿Cuáles son los canales, los roles, el modelo, los acuerdos que nos van a guiar, ¿cierto? Entonces, cuando hay un canal de ideas dentro de la compañía, ¿cuáles son los roles, las políticas y los acuerdos sobre los que van a actuar? Entonces empezamos a trabajar entre innovación, calidad para todo el tema de estandarización y normalización y el área financiera, para que todo lo que salga desde la viabilidad tenga una fuerza desde la idea. ¿Estás disfrutando el episodio? Pues ayúdame a que más personas puedan disfrutar y aprender de todos los invitados que tenemos, compartiendo este podcast y dándonos una calificación y comentarios. Eso nos ayuda un montón y no te cuesta nada. Comparte este podcast para que nosotros podamos seguir trayendo más invitados, mejores invitados, que te permitan innovar en tu organización. Gracias. Para poderla materializar y tener una escalabilidad dentro de la compañía, ¿sí? Obviamente empoderándolos, pero facilitándole todas las herramientas para que cuando él tenga una conversación con su jefe o que necesitemos un aporte interproceso para poder algunas actividades que nos ayuden a priorizarlas, tener la base fundamental de la idea, del impacto económico, de lo que estamos buscando, de cómo le impacta a la compañía, para que lo tengan prioridades dentro de su backlog, ¿cierto? Entonces mira que nos integramos 3 facilitadores, ¿cierto? Ya en producción, en productos y servicios en construcción también entramos 4 áreas, 5 áreas en algunas ocasiones, TI, innovación, agilidad, procesos, calidad, donde empezamos a construir desde la concepción, desde el Product Discovery, empezamos a ver ese desarrollo integral, ¿cierto? ¿Y por qué
ponen todos esos recursos a disposición porque vamos detrás de un impacto que va a tener frente a la organización y tenemos las cuentas claras del impacto a la organización, al cliente, ¿cierto? Y el valor a la compañía. Y como área ya estamos enfocados en yo cómo voy a llevar de ese punto A a ese punto B este producto, este servicio. Y esos son los drivers que nos guían, ¿cierto? Entonces esas son las conversaciones difíciles: estructurar equipos, marcos de trabajo, rituales, políticas simples y con sentido para lograr los objetivos. Los rituales para que las personas en los procesos puedan innovar, workshop donde puedan tener interacción con IA, donde puedan poner un reto y lleguen diferentes áreas en un ritual y les puedan ayudar desde diferentes juegos de roles y visión. Marcos de trabajo también, donde nosotros somos una empresa de manufactura donde trabajan equipos multidisciplinarios enfocados a una unidad de negocio y van colaborando todos los días y desarrollando mejoras en pro de lograr los resultados de la organización. Colaboran, son empáticos, mejoran, sean pequeñas mejoras o mejoras transformacionales, las van desarrollando como equipo multidisciplinario, ¿sí? También el cuarto paso es tener claro que nosotros actuamos como facilitadores, ¿sí? Y buscar que las personas que desarrollan este tipo de iniciativas, ideas, productos y servicios se empoderen, ¿cierto? Que puedan tomar las decisiones, que yo le dé las bases metodológicas y las herramientas para que la puedan desarrollar. Y finalmente, que ellos puedan tener ese reconocimiento, que yo cree eventos donde ellos puedan hablar desde su experiencia, desde un panel, desde mostrar sus ideas, cómo ellos empezaron, cuál fue el reto, cómo se empoderaron, tomaron decisiones, cómo los construyeron ellos, do yourself, y se apropiaron de ese producto y cómo desligarse después de ese producto, de esa idea, porque es muy difícil cuando uno lo crea, es como su bebé y yo por qué lo voy a entregar. Esa desligarse también es sano para que él siga creciendo. Entonces ahí calidad y los áreas de proceso nos ayudan a que esa idea ya crezca y se normalice dentro de la dinámica de la organización, ¿cierto? Entonces yo creo que esos son los 5 pasos que yo diría que son esenciales como para poder tener ese modelo de desarrollo integral de la compañía y de transformación integral. Juli, ahí mencionas algo que me parece muy, muy importante y es la operación de los proyectos. Yo, por lo contrario, y de pronto acá varias personas van a estar de acuerdo y díganme en los comentarios. Yo, al principio, cuando uno está empezando en innovación, sí es como mi idea, pero ya después que se da cuenta que uno va a hacer muchos proyectos, pues trata de acelerarlos y soltarlos rápido porque si no uno se queda embalado operando. Pues algo que ya, sí, o sea, ya es parte del portafolio, parte de un proceso. Entonces creo que esa alineación con procesos y calidad se me hace muy importante para que haga parte de ese nuevo procedimiento, nueva forma de hacer las cosas, resultado de ese ejercicio. Entonces eso muy importante y eso también alineado con esos 5 pasos que mencionas es que lo hablaba con Juan Pablo Molano, el gerente de innovación de Ramo, el costo de la innovación, o sea, cuánta gente estás poniendo en qué etapas del proceso y cuál es ese costo de desarrollo y costo de operación. Y yo estoy de acuerdo contigo, o sea, acá pues puede sonar muy capitalista, pero hacemos proyectos de innovación para mover el negocio, para generar más impacto, cumplir el propósito y tener más para invertir en nuevos talentos, personas, recursos, máquinas, capacidades y demás. Entonces, de acuerdo, esto debería buscar que sean proyectos pues que puedan tener un alto impacto y que puedan ser logrables y viables por parte de la organización. ¿Cómo se ve un proyecto normalmente, Juli? Entonces, por ejemplo, yo trabajo en tu compañía que tiene implementado este modelo. Yo tengo una idea. Entonces, ¿dónde empieza el proceso? Cualquier persona puede poner sus ideas o hay unos retos establecidos y hagamos como el journey de cómo se ve ese camino, porque yo creo que hay muchos, o nos ha pasado, a mí me ha pasado, errores de meter a TI muy tarde. Y dicen, no, es que eso ya lo habíamos hecho. Y uno, pucha, ¿cómo así? O caer en el error de meter a comercial ya muy, muy tarde y como, oiga, venga, eso, ¿cómo se vende? Entonces, ¿cómo se ve ese journey de ese proceso como integrado que creo que le puede servir a muchas personas escuchando? Yo creo que es importante, Santi, por ejemplo, cuando uno crea el modelo,
saber qué canales es para qué, ¿cierto? Si yo tengo una estrategia, obviamente yo ya tengo un flujo de desarrollo en el cual yo voy a tener un equipo enfocado en el desarrollo de productos y servicios para lograr la estrategia, porque yo ya lo concebí como estrategia, sea por estrategia emergente o como lo quiera llevar a 3, 6 meses, como lo quiera llevar pues como tal, pero yo ya tengo una personas y un equipo multidisciplinario con eso, ¿cierto? ¿Cómo haces para que sea dinámico en la compañía? Pones tu canal, ¿cierto? El canal de ideación interna, ¿cierto? Donde tú puedes, o tengo una idea y quiero escalarla, ¿cierto? Tener una innovación incremental, o como proceso de empresa quiero poner un reto, ¿cierto? Cuando tú pones la idea, el facilitador, ¿cierto? Que sería, por ejemplo, acá en la parte de innovación, hace un análisis, un primer contacto con la parte financiera sobre tu idea, ¿cierto? Cuéntanos tu idea. Entonces, miramos desde los acuerdos que se tenían en el modelo integral de transformación, vemos la idea y vemos cuál va a ser los posibles impactos que va a tener. Si va a ser un tema de base tecnológica, una normalización de procesos, ¿cierto? Si es algo que está construido, si es algo legal, ¿cierto? Y ahí empezamos a trabajar. Muy importante, sí, porque nosotros al ser multinacional y muchas empresas, pues ahí por regiones, por normativa regional y políticas globales, pues son temas legales también. Y desde ahí se viene la viabilidad, tanto económica como los impactos en los diferentes facilitadores, ¿cierto? Ya una vez tenemos ese primer approach, pues como tal, o ese primer overview de lo que vemos, empezamos a darle candela, pues como tal, a formalizar la idea. Tenemos una estructura donde se ve la oportunidad, cuál es el impacto, cuál es la idea, cómo tener un flujo de la idea, y ahí sí vamos con los demás facilitadores y los empezamos a integrar en el desarrollo. Sí, empezamos a integrarlo, la viabilidad, tocamos la puerta con TI procesos, esto y esto. Ellos nos ponen un recurso y nos dicen, vean, esto es viable o esto no es viable, esto ya se hizo o ya no se hizo, esa es una nueva tecnología, más bien potencialicemos eso y le vamos dando norte a la idea, ¿cierto? Si esa idea va a un producto o un servicio, lo invitamos, ¿cierto? Dentro de uno de los sprints, en uno de los planning o en una retrospectiva, de que él dé su aporte. Ve, desde mi idea yo vi esta oportunidad en el producto y servicio, se acoge dentro del producto y servicio, dentro del backlog, le da la interacción a la persona y se le hace ese reconocimiento también, ¿cierto? Porque si no lo vimos, muy bacano, nos sirvió dentro del backlog, y si lo podemos integrar dentro del equipo de trabajo, pues se integra. Y si no, y si ya lo vimos, también es por tener la iniciativa de proponer, también es darle un reconocimiento, pues como tal, un reconocimiento por la plataforma que tenemos, de una recomendación, una tarjeta, ¿cierto? Darle también ese reconocimiento desde el líder del proyecto, de que diga, qué chévere, muchas gracias, y le da su reconocimiento en la plataforma y le queda su tarjeta, pues como tal, y su certificado de que participó activamente o es, ¿cómo se dice? Que es proactivo dentro de lo que busca, dentro de los pilares de la compañía. Entonces lo reconocen uno de los pilares de resultados, o sea, de continuo, de empoderamiento. Entonces se reconoce, y ese reconocimiento queda tanto en la plataforma de PPG como te queda a ti el reconocimiento para tu formación profesional. Entonces, así es como interactúa. Entonces, dentro de ese modelo integral es cómo activamos desde los diferentes canales. Hay un canal que va desde los proyectos Lean Six Sigma, que en algún momento activan innovación, que en algún momento activan agilidad, ¿sí? Desde los Yellow, desde los Green Belt. No desconocemos esos canales. Es como tener esos acuerdos para que todos interactuemos y podamos darle buenas soluciones a la organización en esa evaluación organizacional. Juli, yo tengo una pregunta y es, o sea, yo creo que de lo que me estás explicando, lo más importante es definir los actores y como quién hace qué en qué parte del proceso, porque a mí muchas veces nos ha tocado clientes que tienen área de innovación y transformación, pero hacen como lo mismo, y después entra un área de agilidad,
y como que no se nota muy bien como la diferencia o el uso de esos recursos en cada etapa del proceso. Entonces, me parece muy interesante y sobre todo porque siempre he tenido esta pregunta, es en ese modelo integrado, ¿cómo interactúa innovación y transformación? Porque a veces es lo mismo, a veces es diferente, o sea, y conceptualmente hay gente que dice, no, la innovación, la transformación digital es innovación con digitalización y estrategia de negocio, y otros que no, y hay una pelea. Entonces me gustaría tu opinión de cómo se relacionan estos dos como procesos o pilares de un proceso de evolución. Es que tú lo dijiste, un área de evolución organizacional, eso suena muy chévere porque ahí en todos es una gran sombrilla para meter Ajá. innovación, investigación, desarrollo y todos esos. Pero en las organizaciones que yo veo hay transformación e innovación. Digamos, si hubiera esas dos áreas, ¿cómo interactúan? ¿Cuál es la diferencia? ¿Tú qué opinas de eso, Julio? Yo creo que todos estamos dentro de una misma bolsa, pero tenemos especialidades diferentes. Como tú lo dices, un área de evolución organizacional tiene ingeniería, tiene transformación digital, tiene innovación. Todos tenemos focos diferentes y es claro dejar ese foco, ¿cierto? Cuando tú hablas de flujo de valor, está el flujo de desarrollo de valor, que es cómo voy a mejorar diferentes factores o necesidades de la compañía para que este flujo de valor operativo, que es donde está la operación del día a día, sea más dinámico y dé respuestas al mercado. Entonces son esas vertientes verticales que van entrando hasta horizontal, que es donde el flujo de valor de la compañía. Entonces yo le voy inyectando esteroides todo el tiempo para que sea más rápido, sea más eficiente, tenga mejor engagement con el cliente, experiencia y demás, ¿cierto? Y ahí viene en 3 capas. Entonces tú empiezas la estrategia. Bueno, en la estrategia, cómo convergemos también, porque también es que unos hablan de experiencia al cliente, otros de transformación digital y demás, ¿cierto? Entonces, si yo te traigo la voz del cliente, las mismas personas de transformación digital ven las diferentes soluciones tecnológicas y canales digitales que tenemos para integrarlo con la voz del cliente. Entonces ya ahí voy dos, ¿cierto? Si hay algo dentro del mapa que no tengo, ¿quién entra? O que necesito potencializar, entra innovación. Entonces ahí viene el cuarto cuadrante. Y si necesito mejorar eficiencia frente a lo que tengo, ahí entra procesos, calidad y eficiencias, ¿cierto? Entonces cuando tú empiezas a tener esa mirada integral es porque todos nos desarrollamos bajo el mismo foco, ¿cierto? Y todos sabemos nuestra área de especialización y todos sabemos cómo vamos a aportar. Lo importante es tener el mismo roadmap, porque entonces allí es un roadmap que es de Customer Experience y tiene diferente prioridad a la de transformación digital. Al cliente está pidiendo seguir sus pedidos en línea. Ah, no, pero nosotros estamos en un módulo de transformación digital. Entonces el cliente queda como en la mitad de los dos, ¿cierto? Entonces, pero si yo estoy pidiendo esto, ¿usted por qué va por allá? No, porque allá es donde está la oportunidad, donde está guiando el mercado. Pero el cliente está pidiendo esto, ¿cierto? Actualmente tengo este proceso. Están muy demorados para entregarme un certificado. Y eso no entra en ninguna de los dos. Entonces operaciones entre el cliente está pidiendo eso. Y eso porque no lo vemos en la voz del cliente, ¿cierto? Entonces uno dice, no nos hablamos, ¿cierto? Y innovación dice, no. Empezamos como en todo el tema de Bitcoin y demás. ¿Cuántos de nuestros clientes transan en Bitcoin? ¿Cierto? De nuestro mercado actual. Y cuánto hay potencial de mercado, porque tampoco es desconocerlo. Pero entonces, dentro de esa integración es que priorizamos, cómo entramos todos a converger dentro de lo que necesitamos a corto plazo, lo que necesitamos a mediano y a largo plazo, ¿cierto? Pero es tener muy claro cuáles son las especialidades de cada uno. Yo creo que ahí es donde entra, Santi, lo importante, ¿cierto? De que, no, entonces como yo soy innovación y también me pidieron algo de eficiencia, no, yo también le hago eficiencia, hágale, que yo también le hago eficiencia, si no tenga el conocimiento y las bases, yo también le hago eficiencia, hágale, ahí le trabajamos. Entonces empieza, acá en Colombia decimos perratear, ¿cierto? Se empieza a perratear todas las áreas, se empiezan a hacer todos con todos y todos de todos, pero nadie capitaliza. Entonces uno queda, ¿qué pasó acá? ¿Cierto? Y eso es lo que se da. Por mostrar resultados,
todos empezamos a hacer de todo. Sí, yo creo que ahí hay otra posición, ¿no? Como que uno dice como en unos modelos descentralizados de innovación donde uno quisiera que haya un marco metodológico, pero que todo el mundo pues haga proyectos de innovación de, pues al menos siempre de eficiencia y algunos otros de oportunidad para pues estar, como tú dices, teniendo esas variables críticas de mejora que vayan alineadas a la estrategia o a ese foco general. Yo soy más de tener algo centralizado, metodológico que apoye porque muchas veces lo que pasa es que las áreas que no hacen parte del modelo, dicen eso es de innovación, de transformación, pues empiezan a hacer cosas, sí, así, lo que tú dices, todos haciendo de todo y como les parece y con sus mecanismos y metodologías específicas. Y yo creo que también en esa parte del diseño organizacional, mira que hablábamos, tú que estabas hablando de visión sistémica, que yo pienso harto en cibernética y cómo diseñar la organización para que, justo hoy estaba leyendo un artículo de Harvard Business Review de cómo diseñar esos momentos que puedan promover la innovación y se pueden diseñar efectivamente como la organización. Y acá me gustaría saber, ¿tú qué opinas como qué áreas o procesos nuevos deberían crearse en las organizaciones y qué procesos nuevos, qué procesos deberían dejar de existir? Yo creo que esa es una pregunta que uno siempre se hace en esa evolución organizacional, ¿qué nuevas cosas deberíamos tener y cuáles de pronto ya poco a poco deberían transformarse o cambiar por el entorno tecnológico? Yo creo que lo que tenemos que potencializar dentro de lo que hoy se tiene es, uno, el área de seguridad, ¿cierto? El área de seguridad yo creo que ya el número de soluciones variables por donde somos expuestos al tema de riesgo cibernético, información y demás, sigue siendo muy complejo, ¿cierto? La suplantación, siempre vienen retos diferentes, entonces yo creo que ahí es donde tenemos que meterle músculo, pues como tal, de cómo vemos nuevas cosas, ¿cierto? Lo otro que veo es un área que va a desaparecer, sistemas de gestión. Sistemas de gestión, todo el tema de documentación, no es de gestión de la calidad y normalización y estandarización, porque es importante, pero todo lo que tiene que ver documentación, compartir conocimiento, eso se va a ir automatizando con inteligencia artificial, ¿cierto? Ya dentro de lo que vas haciendo, él va documentando, va guardando, va creando su fuente de información, va creando su estructura de acuerdo a lo que mayor se relaciona y vas teniendo ese asistente que necesitas ejecutar algo, necesitas tener esa información, te buscan las diferentes fuentes de datos y te lo trae, ¿cierto? Organizar la información o como él me sugiere que organizar la información de Juli, regálame un momentico, porfa, regálame un momento que acá lo paré porque hay un problema doméstico, dame 30 segundos. Dale. Listo, dale, Juli, igual ahí lo editamos, tranqui. Listo. Entonces, el área que pienso que va a ir migrando a desaparecer es los sistemas de gestión integral, ¿cierto? No desde los lineamientos que se van a llevar en tema de buenas prácticas y documentación, pero sí en la forma de cómo se va a ir documentando los procesos. ¿Sí? Migrando a ser un área de documentación más a buenas prácticas y lineamientos entre organizaciones y sectores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya con inteligencia artificial, ya a medida que uno va realizando, va generando actividades, él puede ir documentando, sea en videos, en políticas, en buenas prácticas, ir haciéndolo parte de esas bases de datos de la organización, de modo que tú tengas un asistente que te pueda decir cuáles son las buenas prácticas para realizar esta actividad dentro de la organización. Y él te pueda traer el resumen, ¿cierto? Y cómo lo haces y ten en cuenta esto y aquello, ¿cierto? Entonces la gestión del conocimiento en el tema documental va a mejorar mucho. Pienso que eso sería, Santi. Uy, yo estoy de acuerdo, la gestión del conocimiento tiene una importancia muy, muy grande y no tiene las herramientas para aprovecharle, como tú dices y hemos hablado en el capítulo, es capitalizar ese conocimiento, ¿no? Y ese conocimiento que se genera, que se socializa, que se comparte, que se documenta. Y sin duda la inteligencia artificial es una tecnología que da una capacidad
impresionante en este tipo de procesos. Y Santi, muy importante, es en el triángulo de gestión del conocimiento, el 70% del conocimiento lo tienen las personas, el 20% los sistemas de información y el 10% la documentación. Entonces, como también de lo que la interacción que va a tener la organización día a día, como también la inteligencia artificial va trayendo esa gestión del conocimiento de las personas dentro de esas interacciones, porque si una persona se va, yo creo que la compañía se devuelve de acuerdo a lo que la persona lleva en el cargo. Debe ser la mitad, ¿cierto? Si yo llevo 10 años y la persona se va y se lleva la gestión del conocimiento, la organización puede devolver 3, 4 años, tener un impacto de su operación. Ellos vuelven a tener su punto de estabilización, pero tienen un impacto en la operación que la que lo recibe es los resultados de la organización y el impacto directo al cliente. Increíble. No, y eso sí pasa, ¿no? Como que la gente se va y no quiere compartir su conocimiento, entonces hay como un loop de evolución, pero contraevolución con la fuga de conocimiento que puede haber en una organización. Oye, qué interesante. Qué interesante este modelo, me cae en el momento preciso porque sí, me pasa bastante con los clientes que tienen diferentes partes y entonces para entender en dónde les podemos ayudar. Sí, para pasar a la última parte del podcast, que son preguntas más directamente pues para ti y me gustaría mucho que en estos 15 años de experiencia, si tú te pudieras devolver al pasado, al Julián iniciando en su carrera profesional que iba a ser relacionada con innovación por diferentes circunstancias de la vida, ¿qué consejo te darías? Yo creo que serían 4 consejos. ¿4? Sí, en 4 partes, ¿cierto? Porque uno, cuando yo creo que la madurez de inteligencia emocional, uno lo alcanza a cierta edad, ¿cierto? Uno se va dando cuenta cuando ya es padre y uno dice, y no, es cuando yo sí era joven, sí era muy barro. Yo sí la embarraba mucho, pues como tal, y tenía una visión totalmente diferente, una inteligencia emocional totalmente diferente. Entonces lo primero es, cuando entro en cualquier mundo, es adquirir bases de conocimientos sólidos, ¿cierto? Y tener un referente que te lleve a trazarte esas bases de conocimiento que quieres tener. Si uno no tiene un referente, búsquelo, ¿cierto? Porque eso también es humildad en reconocer habilidades en otras personas que uno no tiene. Entonces uno por hacer un curso ya dice yo soy especialista y no, ¿cierto? Para ser un referente tienes que tener experiencia, heridas de guerra, conocimiento, visión holística, sistémica, o sea, te tienen que pasar muchas caídas para lograr ser ese referente. Entonces lo primero es tenerlo, ¿sí? Lo segundo es que se aplica el conocimiento adquirido. Regala un momentico de Sánchez. Listo. El segundo es aplicar el conocimiento adquirido, ¿cierto? Así sea en una actividad del día a día, en alguien que te pide un consejo, aplica el conocimiento adquirido. No tienes que ser un tomador de decisiones para aplicar el conocimiento adquirido, porque muchas veces dicen, no, yo para aplicar esto tengo que ser un líder de un área, un tomador de decisión, CEO, CTO, lo que sea. Y realmente el conocimiento se puede aplicar hasta en la actividad que haces para tú empezar a interactuar e iterar sobre si el conocimiento funciona o no y empezar a tener experiencia sobre eso. El tercero es involucrarse en comunidades. Me parece súper importante involucrarse en comunidades porque hay veces los nuevos, los que están de nivel intermedio, los más experimentados, se comparten información, fluye networking, oportunidades. Y ahí esa es la entrada para que tú puedas seguir aprendiendo y también que estés abierto a otros retos donde te puedas seguir potenciando como persona y profesional. Y lo último es humildad y apertura, ¿cierto? Al cambio del aprendizaje. El día que uno deje de tener esa apertura al cambio del aprendizaje, uno se tiene que cuestionar dónde está su ego, ¿cierto? Porque de todas las personas que interactúas, sea del nivel más alto de planta, siempre te van a enseñar algo. Yo hoy, 15 años después, mis grandes maestros son mis 2 hijos, ¿cierto? Una anécdota que me pasó fue mi hijo, hace 2 años, que la profe me dijo, volviendo a las bases,
de la guardería, es que todos aprendemos de forma diferente, visual, auditivo y kinestésico. Tu hijo es más kinestésico. Entonces me cuestiono en yo cómo estoy impartiendo el conocimiento si tengo personas que son más auditivas, visuales y kinestésicas. Yo todo lo estoy llevando a lo visual, a lo auditivo, a lo kinestésico. ¿A quién estoy dejando por fuera? ¿Cierto? Entonces imagínate una interacción con mi hijo y con una profesora dio un hito grande en mi carrera y en cómo yo imparto las formaciones. Entonces ese tipo de cosas es lo que no se puede perder, esa apertura. Y en esta construcción de este modelo, un libro o un recurso que recomiendes que todos los que estamos trabajando en innovación deberíamos consultar, leer, revisar. Hablando, yo creo que la conclusión que hemos llegado, Santi, es cómo comunicarnos y crear comunidad, cómo tener un foco compartido. Entonces yo creo que uno que estoy terminando de leer es Los líderes comen al final, de Simon Sinek, ¿cierto? Que lo estamos estudiando dentro de un grupo interno de la organización, porque también compartimos ese tipo de libros. Me encanta porque te muestra la estructura de un liderazgo consciente, cómo realmente se vive un liderazgo, ¿cierto? Esto se guía más que todo de cómo lo llevan a los militares de Estados Unidos, cómo en este sistema comen primero los que son nuevos, después los veteranos de guerra y de último los líderes, ¿cierto? Porque primero yo tengo que cuidar la base, la experiencia y de último el liderazgo. También te lleva a evolucionar de cómo cambiar de pensar de sociedad a comunidad, cómo tenemos que tener un enfoque igual, ética, valores, tomar riesgos, ¿cierto? Tomar riesgos o no tomarlos, qué impacto puede tener en evolución o en perder un equipo, ¿cierto? Y también lo combina mucho con la química biológica. Entonces se habla que genera oxitocina, que genera dopamina, adrenalina y cortisol dentro de las personas. Si tú no conectas eso dentro de las experiencias y de los modelos que quieres llevar, las personas no se van a mover. Si tú no conectas esa biología química dentro de yo, cómo me siento con la oxitocina, con la dopamina, qué me genera cortisol, qué me genera adrenalina, no vas a poder saber qué potencio y qué dejo de generar dentro de las comunidades para poder cuidar la comunidad de la organización y que el modelo realmente funcione. Entonces me parece interesante el libro y lo traería como recomendación. Lo voy a revisar. Y Juli, ¿qué le dirías a los líderes de innovación que están remando en Arequipe, están ahí sufriéndola en su gestión del día a día? ¿Qué recomendación les podrías dar? Yo creo que en innovación es importante conocer que es mi perspectiva. Las necesidades funcionales y las necesidades básicas no cambian. Yo voy a metodologías como Jobs to Be Done donde me dicen la necesidad sigue siendo la misma, no le busque más. Si tú buscas una necesidad de movilidad, yo me necesito movilidad de Itagüí a Bello, o de un punto A a un punto B. ¿Qué es lo que cambia? Las necesidades emocionales y sociales. Entonces, si tú tienes necesidad de llegar en menos tiempo, no te importa compartir el transporte, buscas economía, tú tomas el metro y te vas y logras tu objetivo. Pero si tú buscas un confort, no compartir el transporte y poder aprovechar en ese camino para trabajar, tú tomas Uber. Entonces mira que las necesidades funcionales de las organizaciones siguen siendo las mismas. Entregar un producto, un servicio, un mercado que está cambiando. ¿Qué es lo que cambia? Y con la IA generativa cambia la velocidad y las necesidades que hoy tengo y las futuras. En la parte emocional y social, eso sí va a cambiar. Entonces es donde uno se tiene que enfocar de hacia dónde van los gustos de mi consumidor, hacia dónde va la tecnología, hacia dónde va el mercado para seguir supliendo esa necesidad funcional de lo que genera mi organización. Sí, estoy de acuerdo. Mira que una vez decían como las necesidades de innovación son las mismas, en realidad va cambiando el entorno y con el entorno el consumidor
el uso y la aproximación al producto y al servicio. Juli, agradecerte por este espacio, con interrupciones y todo de lado y lado, pero así es un espacio dándole homenaje a las personas que trabajan en innovación. ¿Dónde te pueden conseguir todas las personas que escuchen este episodio por si tienen alguna pregunta del modelo integrado? En LinkedIn me pueden contactar, Julián Camilo Cardona Escobar, aparece con nombre completo, ¿cierto? Yo le respondo, no hay problema. Interactuemos por LinkedIn. Perfecto, Juli. Bueno, ahí lo tienen, un capítulo más de Remando en Arequipe, donde hablamos de modelos integrados, transformación, innovación, y recuerden que todos los miércoles estamos sacando un episodio nuevo con expertos, consultores y líderes de innovación del ecosistema. Nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias, Santi, por la oportunidad. Hasta luego.